Hola a todos y bienvenidos a un viaje en el tiempo. Hoy vamos a presenciar una batalla épica, un enfrentamiento de titanes que define generaciones. El mouse de 1995 contra el mouse de 2025. ¿Quién ganará? ¿La nostalgia o la innovación? Prepárense, porque esto se va a poner bueno. En esta esquina, con un peso que se siente y un cable que marcó una era, el campeón indiscutible de los 90. Damas y caballeros, el mouse de bolita de 1995. Mírenlo, con su característico color beige, sus dos botones firmes y ese sonido. Ese clic que es música para los oídos de toda una generación. ¿Recuerdan ese clic? Era la banda sonora de nuestras primeras aventuras en Windows 95, de nuestras tardes jugando Doom o Prince of Persia. Su arma secreta estaba oculta, una bolita de goma y acero. Esta pequeña maravilla rodaba sobre la alfombrilla, moviendo unos rodillos internos que traducían nuestro movimiento a la pantalla. Era pura mecánica, pura magia analógica. Pero, ¡ay!, su talón de Aquiles. ¿Quién no recuerda tener que darle la vuelta, abrir la tapita y limpiar esa bolita y los rodillos llenos de polvo y pelusa? Era un ritual casi sagrado. Si no lo hacías, el puntero se volvía loco. Saltaba por toda la pantalla. ¡Qué tiempos! Era un mouse que exigía tu atención y cuidado. Y ahora, en la otra esquina, llegado directamente del futuro, ligero como una pluma y con la precisión de un cirujano láser, el contendiente de 2025. Este no es un mouse, es una extensión de tu mano. Ergonómico, inalámbrico, con luces RGB que podrías configurar para que combinen con tu estado de ánimo. Una verdadera nave espacial en tu escritorio. Este campeón tiene un sensor óptico o láser de altísima resolución. Hablamos de DPIs o puntos por pulgada que se miden por miles. ¿Qué significa eso? Una precisión milimétrica que el mouse de 1995 ni siquiera podría soñar. Deslízalo sobre casi cualquier superficie y funcionará a la perfección. Madera, tela, incluso el cristal. No hay nada que lo detenga. Y olvídate de los cables. La tecnología inalámbrica de baja latencia hace que la conexión sea instantánea, tan rápida como si estuviera conectado físicamente. Pero la cosa no termina ahí. El mouse de 2025 es un camaleón. ¿Ves todos estos botones? No son solo dos. Tiene botones laterales programables, una rueda de scroll que puede girar libremente o por pasos e incluso gestos táctiles. Puedes asignarles funciones, macros para tus juegos favoritos o atajos para tus programas de trabajo. Es como tener un panel de control personalizado en la palma de tu mano. Abres Photoshop y los botones cambian para ser tus herramientas. Entras a un juego y se convierten en tu arsenal. Es una locura. Ahora, pongámoslos cara a cara en el campo de batalla de la vida real. Imagina que estás jugando a un shooter competitivo. Con el mouse de 1995, cada movimiento es una lucha. La bola puede atascarse, la precisión es limitada. Tienes que mover todo el brazo para dar un giro de 180 grados. Era una proeza. Nos convertimos en maestros de la paciencia y la adaptación. Ahora, coge el mouse de 2025. Un ligero movimiento de muñeca y tu personaje apunta a la cabeza del enemigo con una precisión letal. Puedes cambiar la sensibilidad al vuelo, ajustando los DPI con solo pulsar un botón para pasar de un movimiento rápido a un apuntado de francotirador ultra preciso. La victoria o la derrota dependen de milisegundos, y aquí el futuro tiene una ventaja abrumadora. Pero, ¿y qué pasa con el trabajo y la productividad? Edición de video, diseño gráfico. Con el mouse de 1995, seleccionar un píxel exacto era una misión digna de un héroe. Tenías que hacer zoom hasta el infinito. Con el de 2025, la precisión del sensor láser te permite trabajar con una fluidez y una rapidez impensables. El scroll infinito te permite navegar por documentos larguísimos o líneas de tiempo en segundos. Los botones programables te ahorran clics y tiempo, haciendo tu flujo de trabajo mucho más eficiente. Entonces, ¿es una victoria aplastante para el mouse de 2025? En términos de tecnología, rendimiento y comodidad, sin duda alguna. El avance es simplemente monumental. Hemos pasado de una bola de goma a sensores que rastrean superficies a nivel microscópico. De dos botones a centros de comando personalizables. Pero, y este es un pero muy importante, lleno de nostalgia, el mouse de 1995 tiene algo que el de 2025 nunca tendrá: el poder de los recuerdos. Ese mouse beige no es solo un periférico, es una cápsula del tiempo. Es el recuerdo de la emoción de encender tu primer ordenador. Es el sonido del clic mientras chateabas por primera vez en ICQ o Messenger.
Es la frustración y la risa de tener que limpiarle la bolita en medio de una partida. Representa una época más simple, donde la tecnología era algo tangible, algo que podías abrir, limpiar y entender. Tenía una conexión física con nosotros. El mouse de 2025 es perfecto, es eficiente, es una herramienta increíble. Pero a veces esa perfección le quita un poco del alma, de la personalidad que tenían esos viejos guerreros de plástico beige. Así que en esta batalla, ¿quién es el verdadero ganador? Técnicamente, el mouse de 2025 gana por nocaut. Es superior en todos los aspectos medibles. Pero en nuestro corazón, el mouse de 1995 siempre tendrá un lugar de honor en el podio. Es el veterano que nos enseñó a jugar, el que nos abrió las puertas al mundo digital. ¿Y tú? ¿De qué equipo eres? ¿Prefieres la precisión impecable del futuro o guardas un cariño especial por el encanto ruidoso y mecánico del pasado? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer tus historias y recuerdos con tu primer mouse. ¿Recuerdas la marca? ¿Lo sigues conservando en algún cajón? Ha sido un placer increíble compartir este viaje nostálgico y tecnológico con ustedes. Si te ha gustado este enfrentamiento, no olvides dejar un buen pulgar arriba, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si no quieres perderte las próximas batallas épicas, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.